Alejandro Salas, ministro de Cultura, nos acompaña y las declaraciones del abogado van más allá incluso de señalar que el gobierno podría caerse si entregara su celular. Él, de alguna manera, le reclama al presidente Castillo que diga la verdad, que salga y que explique como coinvestigado, porque entonces se revelaría que su patrocinado no es culpable. Mira, Mayra, muy contradictorias las declaraciones del abogado, porque en un primer momento manifiesta que está esperando que la Fiscalía le demuestre algo a su patrocinado, porque él y su patrocinado consideran que es inocente. Si él es inocente, ¿qué puede hacer caer o qué puede develar? Porque te dice el abogado mismo te dice, él no se va a someter a la colaboración eficaz porque él no cometió ningún delito. Él se considera inocente y por lo tanto no tiene por qué someterse a este proceso de colaboración eficaz. Y después establece esta contradicción en la cual manifiesta, si él habla, si él declara y se nota su celular, se cae todo. Entonces, lo interesante de esas declaraciones, ministro, es que es precisamente cuando ya se da prácticamente por terminada la entrevista y entonces en un ambiente más distendido y más cómodo, el abogado de Juan Silva dice eso, pero además dice que es por Castillo que la policía no lo encuentra. Si la policía quiere agarrarte, te agarra. Hay un factor externo y dice, es el señor Castillo, directamente. Bueno, esas son declaraciones del abogado que las expresa, de pronto habla de más, él sabrá cómo mide sus expresiones finalmente, porque en la entrevista formal se ve claramente lo que él dice, o sea, mi patrocinado es inocente y no se va a someter a la colaboración eficaz. Sin embargo, Mávila, creo que acá hay algo importante. Yo creo que cuando la justicia llama a alguien, está en el deber de acudir a la justicia. Y tomo de la entrevista algo que es saludable, lo que dice el abogado, que está esperando determinadas condiciones para que él acuda, digamos, a la justicia. Y ojalá que eso suceda, sería absolutamente saludable. Entonces, bajo esa circunstancia, creo yo que la justicia tiene que abrir ese camino. Si su abogado considera que es inocente y no se le va a encontrar ningún tipo de delito, entonces con la tranquilidad de la inocencia, que proceda, digamos, a comparecer ante la justicia. La ausencia o la desaparición del señor Silva es lo que básicamente gatilló la censura en contra del ministro Dimitri Senmanche. Es más, congresistas de Perú Libre votaron a favor, fueron 78 los congresistas. Hoy el puesto está vacante y usted está dentro de la nómina. ¿Será usted el próximo ministro? Bueno, en realidad dentro de un trascendido. Yo he venido el día de hoy de Ancash, he aterrizado 9:30 de la mañana, y me enteré aterrizando de algunas informaciones que salían. Pero se en reunió redes con sociales. el presidente del Consejo de Ministros. El día de hoy en la tarde he estado con él viendo otros temas, otros asuntos. No hemos tratado el tema de la cartera del Interior. ¿No le ha propuesto el cargo? Te soy absolutamente sincero. Ni él ni el presidente de la República, sé que en estos momentos ellos están conversando y dialogando respecto de las propuestas que pueden tener sobre la mesa. ¿Y de dónde puede haber salido el trascendido si no es de Palacio de Gobierno? La verdad que no lo sé, Mávila. Simplemente yo me encontré con el nombre puesto en redes sociales y bueno, lo tomo como tal, como un trascendido, y finalmente será el presidente y el premier quienes tomen la determinación y la mejor determinación para una cartera tan sensible. Es decir, ¿no? ¿usted aceptaría el encargo? Mira, Mávila, yo te puedo decir lo siguiente. Yo, para mí siempre, y lo he manifestado siempre, para mí servir al país siempre va a ser un honor. Y en un momento difícil y de, digamos, de ¿Aceptaría una ser el convulsión ministro del política, Interior? yo no le diría no al hecho de trabajar Por eso, si democráticamente no para el diría país. que no, aceptaría Si el el cargo. presidente me lo pide y el premier me pide, yo no tendría ningún inconveniente. Sin embargo, yo estoy absolutamente seguro que en estos momentos están evaluando otras nóminas donde no está mi nombre, porque no me lo han pedido, no han conversado conmigo. Bueno, pero en cualquier caso no descarta esa posibilidad. No, No. me ha dicho un no rotundo que No usted está involucrado en el Ministerio de Cultura y que por lo tanto no. No descarto yo No servir al descarta país, esa en lo posibilidad. absoluto. Eso es interesante. El día de ayer la censura a Senmanche fue calificada por usted como una sentencia política. Y el presidente se encuentra en un problema porque ya no tiene una bancada, ya no hay una bancada oficialista formal. ¿Cómo va a hacer el presidente para gobernar y tender puentes de diálogo con el Parlamento? El presidente lo ha dicho muy claramente y lo dijo en el momento en el cual pone el tuit con, digamos, la solicitud de desafiliación ante el Jurado Nacional de Elecciones, que él es presidente de 33 millones de peruanos, que agradece al Partido Perú Libre que lo llevó a Palacio de Gobierno, pero que sin embargo tiene que seguir trabajando y caminando por Ese un partido que lo país llevó al democrático. gobierno le ha quitado a su ministro del Interior. Lo ha censurado y entre otras razones por los escándalos de corrupción. Perú Libre ha deslindado de eso, ha dicho es un problema de Castillo. Mira, estamos en un mes bien complejo, un mes en el cual se elige nueva mesa directiva en el Congreso de la República. El Congreso de la República es un escenario político
donde normalmente desde sus inicios y su historia republicana siempre se ha manejado con alianzas ¿Y usted diría que ese es el timing que ha escogido el señor Cerrón para separar al señor Castillo del partido? ¿Diría que es por eso que lo ha separado hoy por hoy? Es el timing de muchos partidos políticos. En el caso, digamos, Pero le de Perú pregunto Libre, concretamente por Perú Libre, que es el partido que llevó al presidente a Palacio. yo creo que tiene que obedecer como una estrategia política, ¿no es cierto? Lo veo así, no lo veo como un tema de un desaire o una situación. Es un momento en el cual se está discutiendo a la mesa directiva del Congreso y seguramente entre las alianzas y los consensos que pueden haber se piden señales. Pero habló además de un proceso disciplinario. Si el presidente no renunciaba, Cerrón dijo, será sometido usted a un proceso disciplinario porque ha traicionado el ideario y está aplicando un modelo neoliberal. Bueno, ¿está aplicando el gobierno un modelo neoliberal? Esas son posturas políticas. Lo que está aplicando el ¿Pero gobierno... qué le diría usted al señor Cerrón con relación a esta traición que le reclama Vladimir Cerrón al presidente de la República constantemente? La traición al pueblo, el haberse aliado con la derecha, el haber girado. ¿Es posible que en el mensaje, por ejemplo, del 28 de julio, el presidente sea un presidente más de centro que de izquierda? Mira, Mayla, el presidente Castillo tiene muy claro que la campaña política terminó y que él gobierna ahora no solamente para quienes votaron por él, sino para todos los peruanos. ¿Cómo se traduce eso? En una economía libre de mercado, en un país que requiere tranquilidad, en un país que requiere respeto a la inversión privada con responsabilidad social y que quiere conducirlo bajo un sistema democrático que permita obtener la gobernabilidad dentro de un marco de consenso con el Congreso de la República, sin discusión. El gobierno del presidente Castillo no ha dado una sola señal de belicosidad con el Congreso de la República. Somos bien el Ejecutivo quien está trabajando con un brazo y se defiende con otro brazo. Entonces, aquellos que eran aliados y que hoy día dicen no te vamos a apoyar, hay que buscar el consenso. Claro, usted habla de un modelo de libre mercado, en fin, de trabajar para todos los peruanos, pero cada vez que el presidente llega a un lugar en estos recorridos que hace por el interior del país, dicho sea de paso, todavía no recorre las zonas periféricas de Lima, donde se está acumulando la pobreza debido a la centralización que hay en el país. Pero bueno, cada vez que el presidente se dirige, habla de la Asamblea Constituyente y le reclama al Congreso. Entonces, por supuesto, el Congreso siente que la amenaza del cierre es permanente en el discurso presidencial y que la amenaza está ahí. El presidente quiere disolver el Congreso. No, yo creo que ahí hay una mala recepción en el sentido de que el presidente de la República cumplió con el ofrecimiento de solicitarle al Congreso de la República dentro de un marco democrático el llevar al país a una asamblea constituyente que permita tener una nueva constitución. Pero el Congreso también en el marco democrático le dijo que no. El presidente recorre el país ahora y es la gente, Mávila, es la gente quien se expresa libremente. El presidente no asusa que la gente se pronuncie, la gente se expresa libremente y el interior del país es una realidad distinta en un mensaje político a la de Lima. Estamos hablando del gobierno, ¿correcto? No hablemos únicamente de lo que dice el presidente. Hablemos, por ejemplo, de lo que dice el señor Aníbal Torres. Aníbal Torres, digamos, su jefe en la práctica, claro. Él sí promueve la Asamblea Constituyente. Y es más, ha ido un poco más allá, ha dicho que la Fiscalía y el Poder Judicial son parte del golpismo. ¿Usted está de acuerdo con su jefe en esas afirmaciones? Desde que se presentó el proyecto de ley para convocar una asamblea constituyente, es un gobierno que está de acuerdo con la asamblea constituyente. Que el Congreso le haya dicho no es otra historia. Pero usted, por ejemplo, está de acuerdo entonces que es necesaria una asamblea constituyente, que es necesaria cambiar la Constitución. Se están cambiando ahorita en el Congreso 55 artículos de la Constitución sin que los ciudadanos sepan que se está cambiando. Correcto, por eso la pregunta es, entendiendo que el Congreso está haciendo esos cambios, ¿usted considera en lo personal que el mejor camino para el cambio de la Constitución sería a través de una asamblea? En su opinión. Sí, transparente, que la gente discuta lo que quiere en su nueva Constitución. Por supuesto, ¿por qué hacerla en un Congreso que no tiene la legitimidad que debería tener? O sea, 55 artículos de la Constitución no son cualquier cosa. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco más transparentes. Sin embargo, el Congreso le dijo al Ejecutivo, no queremos esto, pero lo están haciendo de otra manera. ¿Y el Ejecutivo va a respetar esa decisión? Porque el señor Torres parece que no. El Ejecutivo lo ha respetado y lo que ha dicho es, los congresistas que quieran presentar sus proyectos sobre la Asamblea Constituyente, pues el Ejecutivo los apoyará, ¿no es cierto? Nosotros ya presentamos el documento y ¿qué más podemos hacer? Si tengo varias preguntas. Una, le decía que Aníbal Torres ha dicho que Fiscalía y Poder Judicial están sumados a una campaña golpista. ¿Usted también lo considera así? Mira, Mayla, lo que sucede es que hay que ser absolutamente sinceros y hay que sincerarnos todos. Pero la presidenta del Poder Judicial incluso le ha pedido moderación. Ha considerado que es una falta de respeto lo que ha dicho el Premier.
Pero a ver, cuando tenemos investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, que son reservadas, cuando vemos investigaciones que deben mantener ese campo de investigación, sin embargo, esa reserva finalmente termina transgrediendo el campo del debido proceso, la presunción de inocencia, la legitimidad para poder llevar adelante un proceso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el sistema judicial está cumpliendo realmente su rol cuando existen normas que te dicen esta etapa es un de poder investigación. autónomo, le recuerdo, el poder, Sí, el pero poder si judicial. tienes una investigación preliminar que te dice que es reservada, o sea, y te prohíbe la norma romper esa reserva, Dina romperla Boluarte, no tiene un color político, no tiene un sentido político. Dina Boluarte, el Congreso tiene ya prácticamente aprobada una acusación constitucional contra la señora Dina Boluarte. ¿Cuál Bueno, va a ser la reacción del presidente? Mira, es parte que la reacción del presidente es apoyar a la vicepresidenta como todo el Consejo de Ministros. Por supuesto que estamos en un esquema democrático que ha sido electo en voto popular y que finalmente esto marca un camino de una estrategia. O sea, primero que salga la vicepresidenta, inhabilitarla, después vamos por el presidente, o viceversa, lo que fuese, y después vemos quién ¿Pero asume usted la considera presidencia del que es Congreso. justo o injusto, Es abusivo? Yo creo que es absolutamente injusto desde el punto de vista jurídico Bien. constitucional. Antes de agradecerle la entrevista, tenemos que mencionar lo que ha ocurrido Gracias, en María. Caral. Gracias. Han recuperado finalmente este terreno que era parte de la zona arqueológica Gracias por de la la pregunta. ciudad y teníamos el compromiso de hablar del tema. 10 años de litigio en donde se posponía la ejecución de la sentencia para poder recuperar, teniendo digamos, el temor de que pueda haber costo social. Diseñamos todo un trabajo con la Procuraduría del Ministerio de Cultura, con la Policía Nacional del Perú, con el apoyo del Ministro del Interior, para hacer un desalojo. El día de hoy han participado 400 policías, hemos recuperado 4 hectáreas y no ha habido nada en costo social. Bueno, Parece de pronto Caral- y por ahí se concreta el nombramiento como ministro del Interior. Si usted es ministro del Interior en las próximas horas, nos da la primera entrevista. Con todo gusto, pero la verdad que no sé nada del tema. Pero le digo, en Maya, el hipotético caso, ya que usted ha dicho que no va a decir que no, si usted es el próximo ministro del Interior, ¿nos da la primera entrevista? siempre estoy dispuesto a venir y te haría la entrevista siempre. No Perfecto. solamente como ministro del Interior, como lo que fuese, en el lugar De donde esté. acuerdo, de acuerdo. De Muchas esa gracias. manera terminamos. Le agradezco mucho que haya estado con Gracias. nosotros esta noche. Continuamos en el programa. Vamos a repetir el fragmento del abogado del exministro de Transportes, Juan Silva, el día de hoy registradas por nuestro camarógrafo y nuestro reportero Alonso Dávila. Te da su celular ahorita, se cae acá, se cae acá. Cuando la policía quiere agarrarte, te agarra. Y cuando haya un factor externo que lo impide, no te agarra. ¿Y por qué cree que haya sido? Es lo que del señor Bastíbulos. Del señor Bastíbulos. Estas son las explosivas declaraciones del abogado del prófugo Juan Silva. Declaraciones que demuestran que el exministro podría traerse abajo el gobierno de Pedro Castillo. El cliente te da su celular ahorita, se cae acá, se cae acá.